La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de cuidado del sistema cardio-cerebrovascular. Vamos a estar con dos invitadas súper especiales. La doctora Gloria Mesa, neuróloga, y la licenciada Dora Villalba, nutricionista. Y vamos a ver un poquito el tema que vamos a tratar hoy. Para adentrarnos un poco en el tema, señor director, si podemos ver esta placa. El ACV constituye uno de los más importantes problemas de salud pública. Es la tercera causa de muerte en el mundo occidental, la primera causa de invalidez permanente entre las personas adultas y una de las principales causas de déficit neurológico en el anciano. Quienes han sufrido un ACV tienen mayor probabilidad de supervivencia y mejores resultados funcionales si son admitidos en unidades especializadas que cuentan con un equipo médico experimentado. Bueno, de este tema vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Gloria Mesa, neuróloga, en instantes nada más. Al inicio del programa, ¿qué hacemos? Lo que hacemos siempre, agradecer. Nuestro ejercicio de la gratitud, del agradecimiento, porque es de bien nacido ser agradecidos. Queremos agradecerle a Dios por el don de la vida, por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo, los compañeros de trabajo. Agradecer a estas marcas y empresas que están apoyando nuestro programa, a los profesionales que nos brindan su tiempo y sus conocimientos y obviamente a ustedes que nos acompañan día a día en El Doctor en Casa. Muchas gracias. Sean todos bienvenidos. Comenzamos así El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del cuidado del sistema cardio-cerebrovascular con la doctora Gloria Mesa, neuróloga. Ya estamos ahora con nuestra invitada, la doctora Gloria Mesa Rojas. Les voy a contar, ella es neuróloga, recibida en la Universidad en París, Francia, vicepresidenta del Círculo Paraguayo de Médicos, vicepresidenta de la Sociedad Iberoamericana de Enfermedades Vasculares Cerebrales, past president de la Liga Paraguaya de Lucha contra la Epilepsia y de la Sociedad Paraguaya de Neurología, referente nacional ante el registro SIT del Hospital de Karolinska en Suecia, miembro del Grupo de Estudios e Investigación de Enfermedades Vasculares Cerebrales y editor de la Revista Española de Neurología. Una súper capa la tenemos acá, la doctora Gloria Mesa Rojas. ¿Qué tal, Gloria? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Encantada, Vivi, de estar contigo y sobre todo de poder dar algunos consejos a nuestros compatriotas para esta enfermedad, que es una de las enfermedades catastróficas que estamos llamando ahora. Entonces, es muy importante que la gente conozca de lo que es esta enfermedad y de cuáles son los cuidados y la prevención que tenemos que hacer. Bueno, y de eso vamos a hablar con la doctora Gloria Mesa, neuróloga, pero yo no puedo con mi genio y les tengo que contar. Yo le conocí a la doctora Gloria Mesa hace 34 años en París. Ella vivía en París y yo vivía en Europa y tuvimos la oportunidad de encontrarnos ahí, así es, sí. en otras circunstancias, pero fue fantástico poder conocerla. Qué gusto de volver a verte, igualmente, Gloria, después de tanto tiempo. Igualmente. ¿Quién hubiera pensado, verdad? ¿Verdad que sí, tantos años pasaron, ¿no? Así es, pero qué gusto tenerte aquí como invitada y un tema tan importante como ella misma lo refiere, el cuidado del sistema cardio-cerebrovascular. El famoso ACV. Contanos, por favor,
Gloria. Se escucha, se dice, se sabe mucho, se sabe poco. La gente dice, sí, no, lo que pasa es que tuvo una ACV, se murió. Tuvo una ACV, quedó mal. Tuvo una ACV, tuvo que ir a terapia intensiva. Hay gente que se recupera y está espléndido. Hay gente que no, que le deja secuelas. ¿Qué es lo que pasa cuando se tiene este accidente cerebrovascular que es el ACV? El accidente vascular cerebral es una de las enfermedades más, es la primera causa de invalidez en el mundo. La primera causa de invalidez. Es la primera causa de demencia después de los 5 años. Así que ustedes se imaginan lo que es eso. Y además de eso, es muy frecuente. Nosotros tenemos calculado acá en el Paraguay, un paraguayo tiene un accidente vascular cerebral cada hora. Es decir, que en el año nosotros vamos a tener 8.700 y más paraguayos que tienen un accidente vascular cerebral, de los cuales 50% van a fallecer. ¿Cada hora hay un paraguayo que tiene una ACV? Sí, señora. O sea, en lo que va este programa va a haber un paraguayo que va a tener una ACV. Sí, se considera que en el mundo de cada 6 personas, uno tiene una ACV. Dios mío. Y nosotros tenemos cada hora un paraguayo, una ACV. Pero es muchísimo eso, Gloria. Es muchísimo. Y yo creo que va a ir aumentando porque entre los factores de riesgo que tenemos, existen factores de riesgo que están aumentando también en la población. Por ejemplo, la hipertensión. La hipertensión no se están pudiendo manejar bien. La gente no hace un control de la hipertensión. La diabetes está aumentando y es nuestro factor de riesgo. Además de eso está el tema del aumento del colesterol, que también la obesidad, el sedentarismo, son todos factores que van aumentando en la vida de los ciudadanos y eso aumenta la incidencia de la enfermedad. Bueno, y tenemos un material que habla de las causas del ACV. Vamos a ver ese material y después lo comentamos con nuestra invitada. A ver, por favor. Causas del ACV. Alrededor del 88% son ocasionados por un coágulo sanguíneo o la obstrucción de una arteria que lleva sangre al cerebro. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular isquémico. El 12% restante es ocasionado por vasos sanguíneos rotos o dañados que derraman sangre en el cerebro o alrededor de él. Este tipo de ataque cerebral se denomina accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Es así? Sí, es así. La mayoría de los accidentes vasculares son isquémicos. No quiere decir que por eso sean de menor gravedad que los hemorrágicos. Pero la incidencia de los hemorrágicos es un poco menor, pero también son muy graves. Así que cualquiera de los dos accidentes vasculares tienen una sobrevivida del paciente que lo sufre del 50%. 50% sobreviven, el 50% no sobreviven. De aquellos que sobreviven, el 25% van a quedar sin secuelas y el 25% van a quedar con cierta invalidez. ¿Qué hace que uno sobreviva y otro no sobreviva en un mismo tipo de accidente cerebrovascular? La focalización de la lesión y la amplitud de la lesión. Hay a veces obstrucciones de arterias que son arterias de grueso calibre y entonces obstruyen todo un volumen amplio de cerebro que va a morir. Entonces, ahí es lo que nosotros tenemos, la gravedad, ahí está la gravedad. Existen accidentes isquémicos que nosotros llamamos lacunares, que son pequeños, de pequeño volumen, y entonces esos pueden tener 2 o 3 o 4 sin mucho déficit. Pero a la larga, estas personas entran en estados demenciales. Ahora, el accidente isquémico es cuando no llega la sangre al cerebro, Exacto, ¿verdad? Porque estamos hablando de accidente cerebrovascular. Sí. Se tapó,
no llega a la sangre y entonces esa parte del cerebro se muere porque no tiene... Parte de ese cerebro se muere y parte se puede mejorar. Hay ahora medicamentos que a nosotros nos ayudan a tener una recuperación. Por ejemplo, una persona que llega a un hospital en donde están preparadas los médicos a atenderle, entonces esa persona, si llega antes de las 4 horas, 4.5 horas, se le administra un medicamento que diluye la obstrucción, que diluye el trombo, y entonces se reactiva la circulación y entonces esa persona no tiene ningún déficit o queda con muy poco déficit. Pero aquellos que llegan tarde ya no tenemos más posibilidades de recuperarle totalmente. Lo recuperamos, pero en un porcentaje un poco, ¿no? Pero tenemos ahora también medicamentos para reactivar las neuronas lesionadas, para modificar algunas células del cerebro que no son neuronas, para convertirlas un poco en neuronas y que asuman esa función. Así que en eso es lo que nosotros le podemos ayudar. Claro. Ahora, está el accidente cerebrovascular isquémico que tapa y no llega a la sangre. Y después está el otro que es la hemorragia, hemorragia todo el mundo sabe qué es. ¿Cuál es más peligroso o depende del lugar o uno es más peligroso que el otro? Los dos son muy peligrosos. A veces cuando las hemorragias son de pequeños vasos y se taponan porque el mismo coágulo puede taponar la zona que está sangrando, y entonces el volumen de la sangre que está en el cerebro no es muy grande. Entonces esos sí pueden recuperarse, pueden sobrevivir, a veces inclusive ni siquiera pierden el conocimiento. Pero si el vaso es un poco grande o hay una alteración del vaso, por ejemplo, que tengan un aneurisma y que se rompa el aneurisma, esos sí son sangrados muy, muy grandes que hay que entrar con cirugía a disminuir el volumen del sangrado y taponar si se puede. Pero no siempre llegan en el momento en que nosotros podemos hacer eso. A veces ya llegan en un estado en el cual no lo podemos meter en una sala de operación. Ya está. Y que eso es un coágulo, ¿verdad? Que es lo que produce el accidente cerebrovascular. Uno puede saber si tiene coágulos porque a la gente que tuvo eso no sabía. Le apareció. Si uno pudiera prever eso, ¿hay alguna manera de saber eso, Gloria? Existen las enfermedades cardíacas y las enfermedades que tienen, por ejemplo, el colesterol elevado. Por ejemplo, son enfermedades en las cuales nosotros podemos detectar una placa de ateroma, que se llama, que es una placa de grasa que está en la arteria, y entonces esa comienza a obstruir la arteria. Entonces ahí nosotros podemos llegar a diagnosticar y prever. En los problemas cardíacos, una persona que tiene una fibrilación auricular, que es muy frecuente, sobre todo en jóvenes, entonces cuando existe la fibrilación auricular donde la frecuencia cardíaca se altera, entonces se produce una especie de remolino en la sangre y eso hace que se coagule, y ese es un émbolo que va al cerebro y obstruye. Entonces hay que tratar los problemas cardíacos, hay que tratar los problemas de las arterias, que son los ateromas, para que nosotros no tengamos algún problema de ese tipo. Claro. Bueno, perfecto. Tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando con la doctora Gloria Mesa. Este tema es súper interesante. Volvemos ya.
seguimos hablando con nuestra invitada, la doctora Gloria Mesa, neuróloga, sobre el cuidado del sistema cardio-cerebrovascular, justamente para no tener ACV, que es el accidente cerebrovascular, y que ya vimos lo que nos decía. 50% de las personas viven, 50% no pasan de ese accidente. Y de los que sobreviven, el 25%, de ese 50%, el 25% queda bien y otro queda con secuelas, ¿verdad? Exacto. Bueno, después que una persona tuvo un accidente cerebrovascular, pasó ese accidente cerebrovascular, esa persona tiene que hacer una rehabilitación, esa persona puede quedarse sin poder hablar, sin moverse de un lado, afecta a diversos lugares del cuerpo y funciones. Sí, afecta sobre todo lo que las partes más invalidantes son la parte del habla, la dificultad para hablar y la dificultad para caminar. Esas son las dos formas más invalidantes. Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer la rehabilitación. Entonces, con una fisioterapia, la parte motriz de la marcha, y con una ortofonista o una fonoaudióloga la parte del habla, que se puede recuperar, se recupera eso. Pero lleva su tiempo y los pacientes entran en un estado ligeramente depresivo, tanto el paciente como los familiares, como su entorno. Entonces a veces no tienen la esperanza de recuperarse y entonces no quieren hacer el tratamiento prolongado como deberían. Te voy a hacer una consulta. La persona que tuvo una ACV se recupera, ¿puede cambiar el carácter? Sí, generalmente después de un accidente vascular cerebral cambian un poco porque se vuelven irritables, se vuelven muy irritables. En algunas zonas sí la lesión está en alguna zona del cerebro donde existen las funciones de la conducta, entonces se puede cambiar inclusive la conducta. Pregunto esto porque tengo una persona amiga que tuvo un accidente cerebrovascular, pero milagrito le decimos las amigas. Pero antes era una persona muy cauta, ahora no tiene pelos en la lengua, dice todo y es muy simpático, ¿verdad? De gente que ya la conoció antes, te mando un beso porque ve siempre el programa, y le decimos a Milagrito, ¿qué pasó? ¿Verdad? No es el nombre, pero le decimos así. Y fue después de su accidente cerebrovascular, sí. O sea, ella dice, no tiene filtro, te dice directo las cosas. Sí, y tenemos varios casos de esos que afectan la parte frontal, en donde están las funciones de la conducta y de el pudor y todas esas cosas. Hay gente que de repente se vuelve sin pudor, y tiene trastornos de la conducta, se vuelve irritable o se vuelve así, como tú dices, simpático, porque a veces dice groserías sin ningún problema. Bueno, seguimos nosotros, no, Milagrito no dice groserías, pero dice nomás las cosas sin filtro, pues me va a retar. Vamos a ver este siguiente material, por favor. Gravedad de un accidente cerebrovascular. Una ACV siempre es grave. A diferencia de las células de otras regiones del cuerpo humano, las células del cerebro no pueden repararse o regenerarse. Los estudios han indicado que 1/3 de todos los accidentes cerebrovasculares son mortales en los primeros 30 días. Las personas que sufren embolias isquémicas tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellas que sufren embolias hemorrágicas. La embolia hemorrágica no solo destruye las células cerebrales, sino que también supone riesgo de otras complicaciones, entre otras, un aumento de la presión en el cerebro o espasmos en los vasos sanguíneos. ¿Está correcto eso, Gloria? Sí, es así. Existen ahora tratamientos en los cuales están en investigación de inyectar, por ejemplo, células que están ya modificadas, de células madres que ya están modificadas dentro de un factor neurógeno
Entonces, más o menos estas células madres ya se distinguen como células del sistema nervioso y entonces esas se inyectan, esas se pueden trasplantar, vamos a decir, al cerebro en las zonas que perdió la función y puede que se mejore la función. Pero todo eso está todavía en estudio, se están evaluando si vale la pena, si no vale la pena. Tenemos medicación también que producen una mejor actividad en la neurona y una neurona, por ejemplo, una glía, que es una célula del sistema nervioso, puede modificarse y asumir el rol de una neurona, por ejemplo. Así que eso se está haciendo en demencia, se está haciendo en accidente vascular cerebral, en otros países. Nosotros lamentablemente no tenemos todavía acá un laboratorio de investigación en donde podamos preparar estas células, pero yo creo que va a venir con el tiempo. Antes no teníamos nada, yo me acuerdo cuando yo me fui a París a estudiar, el paciente con accidente vascular cerebral es un paciente en el que no había ni siquiera tomografía, sí. No le hacíamos nada, y sí. Ahora tenemos muchas cosas que podemos hacer. Tenemos que primero prever la enfermedad y cuando ocurra tenemos cosas que hacer. Por eso es la importancia de que el paciente conozca lo que es la enfermedad vascular cerebral y pueda conocer en su casa de si una persona que le está viendo está en ese momento haciendo el evento. Y son ahora, tres cosas que tienen que una persona tiene que saber. La persona tiene dificultades para hablar, entonces algo está pasando. La persona no puede levantar ambos brazos, uno se le cae, entonces es otra señal. Y se le modifica un poco la figura porque se cae un poco la mitad de la cara, entonces esa es también es una señal. Así que lo que tiene que saber la población en general es mirar la cara, si hay unas modificaciones en la cara, si se le cae la cara, si no puede levantar el brazo o si tiene trastornos para hablar, entonces en ese momento tiene que llamar ya a emergencia y tiene que enviar a la persona al hospital, porque nosotros podemos hacer cosas en esa situación. Hay un tiempo entre que aparece este accidente cerebrovascular y si se detecta a tiempo, si esa persona está con alguien y se da cuenta y le lleva, puede salvarse. ¿Cuánto tiempo es más o menos? 4.5 horas nosotros podemos, si la persona llega al hospital en las 4.5 horas de iniciado el evento, entonces nosotros le hacemos una tomografía, si no hay ningún sangrado, le inyectamos una medicación que diluye la obstrucción y se produce otra vez una circulación normal, entonces la neurona no muere. Eso es. No muere. Es tan importante lo que estás diciendo, quiero que repitas, porque te imaginas si le vemos a alguien de nuestra familia, un amigo, lo que sea, que tiene estos síntomas y nos damos bolilla porque decimos, no, está cansado, nomás ya le va a pasar, pasan las horas y no se va a recuperar. Comentarnos, por favor, cuáles son estos síntomas que hay que tener en cuenta. Se modifica la actitud de la cara, cae la mitad de una cara, comienza a modificarse, no puede el labio se le inclina hacia un lado, sí. No puede hablar y no puede levantar los dos brazos o se le cae uno de ellos, entonces nosotros decimos es tiempo de llamar al 141, que es nuestro sistema de que nosotros hemos ya hecho actualizaciones en el manejo de los pacientes para ellos. Y 141. 141, sí, acá, emergencia. Así que ambulancia, en otros países las ambulancias ya tienen tomógrafo. Entonces, una vez que entran en la ambulancia, ya se les hace la tomografía y para cuando llega al hospital, inclusive ya se le puede hacer la inyección que nosotros hacemos en los hospitales. Pero ahora creo que tenemos ya pero todavía no estamos utilizando en forma, ¿no?
Pero eso es lo que tenemos que llegar. Nosotros estamos haciendo ahora más o menos 50 en el Instituto de Previsión Social, más o menos 50 tratamientos de ese tipo y con muy buen resultado. Qué bueno, qué bueno. Esa es la buena noticia. La cuestión es que hay que reaccionar enseguida y llevar a la persona. Nosotros tenemos un refrán que dice: tiempo es cerebro. Ahí está. Tiempo es cerebro, así que rápido tiene que ser el manejo medicamentoso para un paciente que tiene un problema cerebral. Y llamar al 141. Al 141, llamar al 141 urgentemente para que vengan a buscarle al paciente. Sí. Nosotros tenemos en el hospital un sistema de, se dice código ictus, se llama, porque nosotros, los anglosajones le llaman al accidente vascular cerebral como es son 3 palabras luego, entonces le llaman stroke, que quiere decir ataque. Entonces nosotros los latinos y los iberoamericanos pensamos en manejar esto también con una sola palabra, con una palabra que también signifique eso. Y entonces le llamamos ictus. El ictus es una palabra latina que quiere decir ataque. Entonces nosotros tenemos lo que llamamos un código ictus. Entonces cuando llega un paciente que está en esas condiciones, código ictus, y entonces ya sabemos cómo se tiene que manejar. El tomógrafo tiene que estar ya dispuesto a recibirle inmediatamente. En 25 minutos tiene que estar todos sus estudios laboratoriales y ya tiene que estar... Contra el tiempo todo. Exacto, contra el tiempo. Contra el tiempo. Bueno, y contra el tiempo estamos nosotros. Acá me dicen que tengo que despedir a mi invitada. Después de 34 años nos volvimos a juntar y me quieren despedir ya tan rápidamente. Bueno, Gloria, muchas gracias por tu presencia. Un gusto, un placer tenerte acá en el programa y que nos explicaste tan pero Encantada, tan bien. Vivi, y quería informar también que el 29 de octubre es el Día Mundial del Accidente Vascular Cerebral. Y queremos que la gente conozca esto y vamos a tratar de presentarles en varias situaciones para que tengan un poquitito de conocimiento. Me parece genial, importantísimo, muchísimas gracias. Nosotros hacemos un pequeño corte. A la vuelta voy a estar con la licenciada Dora Villalba, nutricionista, hablando de este tema, por supuesto. Volvemos ya. Muy bien, nosotros estamos ahora con la licenciada Dora Villalba, ella es nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al programa. Muy bien, muchas gracias. Un gusto como siempre acompañarte de vuelta. Bueno, y estamos hablando del ACV con la doctora Gloria Mesa, neuróloga, nos estuvo explicando súper bien todo esto. Y ahora queremos ver el cuidado del sistema cerebro-cardiovascular. ¿Cómo podemos cuidar? Sabemos que lo que comemos es somos lo que comemos, dice, ¿verdad? Y vos sos nutricionista y nos vas a ir explicando un poquito cómo es este tema, cómo desde la nutrición podemos prevenir tener un ACV. Bueno, antes que nada es importante recordar de vuelta que un ACV tiene generalmente clasificado en 2, uno isquémico y el hemorrágico, como bien lo habíamos visto. El isquémico se da a causa probablemente del taponamiento de los vasos, de las arterias a través de un coágulo. Sí. Entonces sería bueno saber, y bueno, ¿qué me predispone para tener este coágulo? Que es la pregunta de base. Eso sería un factor de riesgo. Los factores de riesgo son aquellos eventos que aumentan la probabilidad de sufrir alguna enfermedad, en este caso un accidente cerebrovascular. Entonces, lo primero que tenemos que entender es cuáles son esos factores de riesgo y dentro de cuáles son, entender, ¿son modificables o es que ya no puedo hacer nada con ellos? ¿Verdad? Claro. Entonces, importante entender que un factor de riesgo es algo que aumenta la probabilidad de sufrir un ACV. Dentro de los no modificables está la edad, por ejemplo. No podemos hacer nada. Claro. A partir de los 55 años para arriba, por decir, aumenta el doble el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Está la raza. Los caucásicos son menos propensos, o los de piel blanca o los de tez más oscura sí son más propensos a un accidente cerebrovascular, mismo porque son más propensos a diabetes, hipertensión. Esos son los factores de riesgo y no justamente quizás la selección misma
misma del alimento en sí, sino mucho antes. ¿Sí? Hay un proceso antes, la genética también. Si hay un antecedente en la familia de accidente cerebrovascular o accidente cardiovascular, uno tendría que tomar los recaudos doblemente. Claro. Entonces, por ese lado es importante primero entender cuáles son los factores de riesgo para que se presente un ACV, y dentro de eso evidentemente está lo que es adoptar un estilo de vida saludable, disminuye los factores de riesgo, aquellos que son modificables. Los no modificables, les repetimos, son la edad, el sexo. Las mujeres somos más propensas también a un ACV por muchas razones. Una de ellas también es la terapia quizás hormonal que uno hace hablando dentro de lo que son las hormonas para la parte de anticoncepción, o la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia, ¿verdad? Entonces, perfecto. Bueno, tenemos material que habla de justamente esto, los factores de riesgo que vamos a ver, por favor. Factores de riesgo. Los factores de riesgo no modificables: herencia, edad. El riesgo se duplica cada década a partir de los 55 años. Género. Los hombres son más propensos a sufrir un ACV, aunque suele ser más grave en mujeres. Antecedentes personales de ACV. Infartos silentes en las neuroimágenes. Los factores de riesgo modificables: presión arterial alta, tabaquismo, diabetes, fibrilación auricular, latido irregular del corazón, colesterol alto, alcohol en exceso, consumo de drogas como cocaína y marihuana, alteraciones en la coagulación de la sangre, sedentarismo, obesidad. Bueno, ahí está claro, ¿verdad? Lo que se puede modificar y lo que no. Totalmente, y dentro de los no modificables, si me permitís un comentario, sí, porque si vos te fijas, y uno en la literatura y lo que refiere también en consulta o en el hospital, a partir de los 55 años existe como un mayor riesgo de contraer o de cursar con un ACV. Sin embargo, en los últimos tiempos, personas jóvenes están presentando un ACV. ¿Por qué? Porque justamente el estilo de vida hace que se presenten los factores de riesgo modificables en mucha mayor cantidad. Ejemplo, los modificables son el colesterol elevado, el colesterol total elevado, alto, más de 200 miligramos, por ejemplo, cuando hablamos al dosificar el colesterol malo. El colesterol bueno, que es el HDL, cuando uno tiene menor a 50 o menor a 40 en el caso de hombres, menor a 50 en mujeres, también es un factor de riesgo. Entonces, simplemente quizás acotar al material, que está excelente, que la edad es un factor de riesgo no modificable, pero hoy día se presentan accidentes cerebrovasculares en gente menor a 55 años también. Claro. Y se debe justamente a un estilo de vida saludable ausente. ¿Sí? Los factores de riesgo modificables, como bien lo veíamos en el material, dentro de todos los factores de riesgo, el de mayor asociación con un ACV es la presión arterial elevada. En Paraguay, según la primera encuesta nacional de factores de riesgo, 1 de cada 2 paraguayos sufre de presión arterial. Dios mío, pero es altísimo. 50,2, es así mismo. Pero ¿y la mitad del Paraguay se va a morir de ACV entonces a este paso? Y justamente, o sea, yo ya me puse en el lugar de los que no van a tener sin darme cuenta ya, ¿verdad? Pero en realidad es alarmante, como decís, sí. Y es además lo que estábamos comentando también es que no hay como una difusión o quizás una concientización de que el ACV está presente y está matando a muchos paraguayos, y sobre todo es la primera causa en el mundo de disfuncionalidad, de discapacidad. Claro. Sí. Entonces, estamos hablando realmente de algo terrible que debemos difundirlo, conocerlo, pero no tanto quizás en el tratamiento, que bien vimos que el 50% de ellos va a la muerte. Hay que prevenirlo, claro, a través de estos factores de riesgo. Como te dije, la hipertensión arterial. 1 de cada 2 paraguayos hoy día tiene presión arterial elevada. Esa persona que tiene presión arterial elevada, si hace un tratamiento y hace lo que le dice el médico, no va a tener una ACV. Claro, y igualmente, como no va a tener una ACV, no va a tener algún evento cardiovascular tampoco, ¿verdad? Claro. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que cuidar el peso, evitar el sobrepeso y la obesidad, disminuir el consumo de sal, aumentar la ingesta de agua, aumentar la actividad física. Al aumentar la actividad física también trabajamos por lo que es el peso, y evidentemente los niveles de presión arterial disminuyen notablemente, pero notablemente. Hablamos de 10 miligramos de mercurio por cada peso perdido incluso.
Bueno, es importantísimo esto y cómo otra vez el estilo de vida y dentro de ese estilo de vida tiene que ver nuestra alimentación, ¿verdad? Porque lo que decía la licenciada, ahora cada vez hay más personas jóvenes que tienen problemas que eran para gente más grande. ¿Y eso por qué? Porque el cuerpo está envejecido, ¿verdad? Puedes tener 30 años, pero tu edad metabólica o tu edad, la edad de tu cuerpo está hecho pomada y tenés como 60. Totalmente, de hecho que hay investigaciones que hablan que hoy día la edad biológica no condice con la edad justamente del corazón, si le vamos a llamar de alguna manera, y además está comprobado que nuestros hijos vivirían menos tiempo si siguen con este estilo de vida que nosotros o nosotros que nuestros padres, porque hay un cambio muy fuerte en lo que es la actividad física, la disminución. En Paraguay estamos hablando de que 7 de cada 10 paraguayos es sedentario, 8 de cada 10 tienen bajo consumo de frutas y verduras y más de la mitad, 6 de cada 10 paraguayos tienen sobrepeso y obesidad. O sea, estamos haciendo todo mal, vamos a frenar, a rectificar porque queremos vivir mucho tiempo, pero bien. Totalmente, ¿verdad? Ahí haciendo una acotación, el Ministerio de Salud Pública lanza en este mes algo que se llama Cortá con la obesidad. ¿Sí? Entonces creo que debemos de sumarnos todos porque es una campaña justamente que busca eliminar aquellos factores de riesgo modificables. Y dentro de los factores de riesgo modificables, un punto muy importante, Vivi, primero está asociada la hipertensión arterial y en segundo lugar el tabaquismo. Entonces en este caso no es disminuir, sino debemos suspender, cortar. Claro. Sí. Larga el pucho, deja de fumar que te estás matando. Al fumar aumenta la posibilidad de formación de coágulos. Entonces, vivimos que justamente el ictus está dado por el coágulo. Claro. Tenemos un material, por favor, si podemos ver. Habla de datos importantes y consejos de prevención. A ver. Datos importantes y consejos de prevención. Aprender a evitar el ACV con algunos cambios en el estilo de vida también puede salvar vidas, ya que constituye la 5ª causa de muerte en Paraguay y la causa principal de discapacidad en las personas adultas en todo el mundo. De promedio, alguien fallece de ACV cada 4 minutos. Aproximadamente el 80% de los ACV pueden prevenirse. Algunos cambios en el estilo de vida pueden reducir de forma significativa el riesgo de sufrir un ACV, como consumir menos sal, seguir una dieta sana, reducir el nivel de colesterol LDL o malo, dejar de fumar, hacer ejercicio, evitando la obesidad. Lo que nos decías, Totalmente, ¿verdad? sí. Y bueno, sumar simplemente allí que el cambio está en uno. Si sabemos y entendemos, es cuestión de tomar una decisión y de cortar con esos hábitos porque su nombre te indica, son modificables, no modificables externos por alguien de afuera. Soy yo la que tengo que decidir. Bueno, y cambiar de hábitos no es algo muy fácil de hacer. Uno lo que tiene que hacer es cambiar ese mal hábito y sustituirlo por un buen hábito, porque no podés dejar de hacer una cosa y dejar, queda un vacío que hay que llenar con algo. Entonces hay que hacer eso. No es nada fácil, cuesta, pero se logra, porque lo que queremos es salud. Claro, y ahí también mencionar algo que habíamos tocado en un programa anterior, el tema de los hábitos. Está comprobado que son 21 días los que yo tengo que repetir continuamente algo para adoptar ese nuevo hábito. Entonces tenemos un desafío allí de 21 días de aumentar el consumo de agua, aumentar el consumo de frutas y verduras, hacer alguna caminata, alguna actividad física, evitar el tema del tabaquismo y algo muy importante, el tema consumo excesivo de alcohol, que en Paraguay también te hablo, la estadística dice que 1 de cada 2 paraguayos consumen en exceso bebidas alcohólicas. Muy bien o muy mal. Vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? No sabemos de qué lado nos vamos a poner en ese último dato. Volvemos enseguida. Continuamos hablando con la licenciada Dora Villalba. Ella es nutricionista, hablándonos de cómo cuidar nuestro cuerpo, nuestro organismo con el tema de la alimentación, de hábitos saludables para no tener ACV, para cuidar nuestro sistema cardio-cerebro-vascular. Y tenemos ahora un material que habla de la alimentación y cuidados tras sufrir el ACV. A ver, por favor.
Alimentación y cuidados tras sufrir un ACV. Una de las claves en el tratamiento de pacientes que han sufrido una enfermedad cardiovascular reside en que aprendan a cuidar mejor sus hábitos alimenticios, a fin de evitar recaídas y recuperarse lo antes posible. En el caso de un paciente que ha sufrido un ACV, hay que ofrecerle una dieta adecuada, con aporte calórico y proteico suficiente. Se debe tener en cuenta que puede presentar dificultades al tragar o masticar, por lo que es recomendable triturar los alimentos. Es muy importante la hidratación. Incluso puede ser necesaria la administración de una sonda nasogástrica como alternativa. Se debe controlar la tensión arterial, la glucemia, el colesterol y no fumar. También es necesario animarle a realizar ejercicios físicos y psíquicos para que estimule las facultades perdidas. Cuando hablamos de la alimentación post-ACV, estamos hablando en la primera etapa es una estancia hospitalaria. Entonces ahí hay una evaluación del grupo multidisciplinario que trata a ese paciente. Generalmente cuando entra el paciente lo que se hace es una evaluación y generalmente si ese paciente no va a poder recibir nada vía oral y va a necesitar alimentarse por más de 5 o más de 7 días, se le coloca una sonda que es justamente un pasaje desde nasogástrica, va desde la nariz hasta el estómago y entonces a través de esa sonda se le pasa algo denominado fórmula, generalmente son fórmulas llamadas poliméricas con alta densidad calórica, pero específicamente para las necesidades nutricionales de ese paciente que no puede recibir nada vía oral. Ahora, si hay una evaluación que hace un fonoaudiólogo y este paciente no tiene problemas en la deglución, es decir, como tragar, que se denomina disfagia cuando hay un problema, entonces se inicia una alimentación, pero la textura es diferente, tienen que ser líquidos espesados. ¿Por qué? Porque hay un peligro de vida si esta persona, para nosotros es muy normal y ni no nos damos cuenta que hacemos 5.000 veces el movimiento deglutorio, la saliva cuando comemos. O sea, hay una parte voluntaria y otra involuntaria. El paciente con ACV normalmente queda con secuelas de disfagia o trastornos de la deglución, entonces no es que puede comer cualquier tipo de alimentos con cualquier contextura, tiene que ser ideal y monitoreado todo el tiempo. Este paciente tiene un riesgo alto de desnutrición, de deshidratación, mismo por los fármacos que está consumiendo, cuando está en el hospital y cuando sale también tiene que ser monitoreado cada semana y tiene que tener un acompañamiento de un profesional. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Vamos a ver, por favor, esa primera pregunta, señor director. Norma Asunción dice, ¿qué dieta se debe seguir si se tiene predisposición a enfermedades cardiovasculares y ya se sufrió un ACV? Bueno, en primer punto, si hay una genética que te dice en la familia existen eventos cardiovasculares y tenés ese historial encima, con más razón tu alimentación debe tender a ser variada, equilibrada y por supuesto armónica. ¿Qué significa eso? En el plato, si vamos a hablar, no pueden faltarte ensalada de verduras crudas, no puede faltarte la parte de proteínas eliminando, proteínas sería la carne de vaca, carne de pollo, pescado, eliminar las grasas visibles. Cuando hablamos de carbohidratos, no eliminarnos. Hay gente que de repente dice, bueno, esto es saludable. No, cuando hay un equilibrio en el plato, cuando es armónico, cuando es variado, eso es saludable. Y por supuesto aumentar la ingesta de frutas y verduras. Esa debe ser la alimentación preventiva. Y post-ACV, como mencioné, hay que tener mucho cuidado en, bueno, si hay una disfagia, si ya hablamos de 2 meses después, cuidar la textura, el tamaño del alimento, porque es muy peligroso si este paciente hace una broncoaspiración y puede ir a una neumonía, o sea, cosas más graves. Perfecto. Tenemos otra consulta, por favor. Vamos a ver. Santiago de Pilar dice, si se lleva una vida saludable en cuanto a alimentación y ejercicio, ¿se puede sufrir un ACV por estrés? No, esa es una pregunta muy linda porque realmente uno dice, bueno, si yo tengo estrés, o sea, tengo una vida saludable, me cuido, hago ejercicio, pero tengo estrés. El estrés y la depresión te predispone a no cuidarte muchas veces, a no hacer actividad física, a no disfrutar. Ahora, si vos haces todos los cuidados, pero tenés estrés, hay estudios de investigación que refieren que el estrés por la producción de corticoides y adrenalina es un factor de riesgo también para un ACV. O sea que tenemos que tener cuidado con los límites y el manejo del estrés. Claro, importantísimo, importantísimo todo. Bueno, aprendimos cómo cuidar
mejorar el sistema cardio-cerebrovascular y aprendimos qué hacer y cómo detectar también cuando una persona está sufriendo un ACV. Queremos agradecerte, licenciada Dora Villalba, nutricionista, la presencia acá en el programa y te esperamos en uno próximo. Muchas gracias a ustedes y esperemos que también seamos difusores de esta información y de la importancia y que muchos paraguayos puedan prevenir un ACV y aquellos que ya lo tienen puedan pasar esta etapa sin mayores dificultades y volver a retomar su vida en lo más normal que se pueda. Muchísimas gracias a vos. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.